Padre, te damos las gracias a esta hora por este momento, este tiempo que hemos tenido para cantar acerca de nuestra posición física, pero por sobre todo espiritual, delante de lo que ocurrió hace 2000 años atrás en la cruz, que queremos estar a los pies, Señor. Tal como algunos en ese momento, Señor, se pasaban y se burlaban diciendo, si eres el Mesías, baja de ahí. En ese mismo estado nosotros estuvimos en algún momento. Pero, Señor, al igual que ese centurión que de pronto algo sucedió en su corazón por la obra del Espíritu de Dios, dijo verdaderamente, este era hijo de Dios. Así ocurrió con nosotros. Y queremos estar a los pies tuyos. Y hasta ahora permite, Señor, que tu palabra hable a nuestra vida y nos pueda dirigir para saber, conocer y hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No nos pusimos de acuerdo con el tema de Rodrigo previamente, pero justo el tema que el día de hoy vamos a abordar se relaciona bastante con lo que hicimos antes, no con Rodrigo, sino con la ceremonia de Amalia. Y los economistas, como ustedes saben, evalúan el costo de todo lo que sucede en nuestra vida. Y ellos también han analizado el costo de criar un hijo. Esto les puede servir a aquellos que aún no son padres y tienen esperanza, o a aquellos que nos lanzamos sin hacer ningún tipo de evaluación ni cálculo. Ya estamos metidos en esto, no podemos abortar la misión, tenemos que seguir hasta terminar. En el 2013 se hizo un costo estimado de los costos, digamos, de formar a un hijo en Chile, solo hasta 18 años, sin incluir la universidad. El resultado fue que para personas, digamos, de un nivel económico elevado, el 20% más rico de nuestro país, invertían alrededor de 155 millones hasta los 18 años. Las personas de clase media alrededor de 46 millones y una persona de menos ingreso 18 millones de pesos. Esto incluye educación, alimentación, salud, vivienda, vestimenta y transporte. Harto caro que sale, ¿no es cierto? ¿Está seguro que quiere continuar? Bueno, independientemente de lo que nosotros vemos respecto a esto, nos damos cuenta que en el mundo actual que nosotros estamos viviendo, el criar a un hijo es algo oneroso, algo caro. Y es por eso que sabemos que las tasas de natalidad, por lo menos en nuestro país, ha descendido bastante. ¿Sabe? A mí lo que me llama la atención y tiene que ver con lo que decíamos recién, que la Biblia de alguna manera incluye, regula dentro de las 10 cosas más importantes para Dios, lo que ocurre en el seno de la familia. Y le quiero pedir que me acompañe al libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, y que podamos leer el versículo 16. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Y si lo tiene ahí a mano, acompáñeme con la lectura. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Los 10 mandamientos, el decálogo también conocido. Este documento es estudiado también por personas que entran en la universidad y tienen que estudiar alguna carrera en leyes. De alguna manera estudian estos códigos antiguos del mundo antiguo. Estudian otros que son más o menos similares en la época que se han encontrado. El código de Hammurabi, hay un código antiguo donde también hay una serie de normas, de legislaciones, y obviamente estudian por sobre todo el código romano. ¿Cómo era que los romanos lograron tener un imperio de 100 millones de personas y establecieron leyes que permitían que esas 100 millones de personas pudiesen vivir en relativa normalidad y tranquilidad cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra? Pero acá tenemos este decálogo dado por Dios a su pueblo Israel por medio de Moisés, e increíblemente, como decíamos, de alguna u otra forma, una de las cosas que Dios está regulando acá no son leyes de la conducta, sino que en este caso habla acerca de lo que ocurre dentro de la intimidad familiar. Qué increíble lo que Dios hace.
No se trata solamente de leyes que tienen que ver con la parte económica, con crímenes, ¿no es cierto?, contra otros. La Biblia los describe. En el libro de Levítico explica un poco más acerca de eso. Pero quiero que piense un minuto esto. Dios, cuando eligió las 10 cosas más importantes, una de las cosas que se fijó era lo que ocurría en el interior de una familia. Y estos 10 mandamientos que nosotros tenemos acá en las Escrituras, los 4 primeros hablan de nuestra relación con Dios, de cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Y nosotros podemos ver rápidamente un repaso. En el primer mandamiento habla de no tener dioses ajenos delante de nuestro Dios. En el segundo habla de no inclinarse ante ninguna imagen que haya sido creada. Luego habla acerca de tener cuidado de traer el nombre de Dios en vano en nuestra boca, de nombrarlo por cualquier cosa superflua. Luego el cuarto mandamiento nos habla acerca del reposo, de la necesidad de reposo, y hablamos de eso hace ya bastante tiempo atrás, hace más de un mes, donde la Biblia regula el reposo del ser humano. No somos una máquina, no somos un robot. Dios dijo, de estos 7 días tú vas a descansar uno. Pero ahora, a partir de este mandamiento, el quinto mandamiento, Dios hace un giro y ya no tiene que ver de nuestra relación con Dios, sino una relación horizontal. ¿Cómo nos relacionamos con otras personas? Y lo primero que Dios hace, antes de pensar en un país, antes de pensar en nuestra relación con un rey, habla de lo que ocurre en el interior de una familia. Este es el Dios que se preocupa no solamente de las grandes historias, sino de las pequeñas historias que ocurren en nuestra familia. Es increíble pensar eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Me gustaría el día de hoy, en primer lugar, que pudiésemos entender este corto versículo, y vamos a estudiar 4 aspectos de él, y luego con la ayuda del Señor vamos a tratar de aplicar esas cosas que hemos aquí aprendido de acuerdo a lo que dice la Escritura. En primer lugar, quiero que nos demos cuenta acerca del contexto en el cual se entregó este mandamiento. En primer lugar, vuelvo a repetir, me gustaría que viéramos el contexto en el cual fue dado este mandamiento. Mi amado hermano, creo que para nosotros es muy importante entender esto. Y por favor, sin perder esto, voy a tratar de estrujarle, el uso de la Biblia. Así que si usted tiene la espada física, ¿no es cierto? O como yo lo digo, la espada láser, independientemente cuál espada tenga, me refiero a la Biblia, trate, de ir buscando los distintos pasajes. Y acompáñeme en primer lugar al libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 1. El libro de Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 12 en adelante, vamos a leer Éxodo capítulo 1. Voy a leer desde el 11 mejor para que entendamos. 11 hasta el 14. Traten, de concentrarse en lo que ahí está diciendo en el libro de Éxodo. Nos describe en el primer capítulo las condiciones en las cuales vivía el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y dice el versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo, se refiere a los egipcios, que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Quiero que note el contexto en el cual está dado este mandamiento, el quinto mandamiento, de la relación que tiene que haber en la familia. Y lo primero que podemos darnos cuenta es que cuando este pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba viviendo en una situación bastante difícil. El versículo 12 ocupa la palabra opresión. ¿Le suena similar con algo que ha ocurrido durante este tiempo? En el versículo 13 habla de que ellos le hicieron servir con dureza, usa esa expresión. Y en el versículo 14 dice que amargaron su vida con dura servidumbre. Acá tenemos un pueblo de Israel que había vivido en carne propia lo que era un liderazgo nefasto y negativo. Un liderazgo que oprimía, que les hacía vivir con dureza, que les amargaban la vida, que les hacían servir con dura servidumbre, dice la Biblia. Y hay otros pasajes en el Éxodo donde detalla esas condiciones.
¿Y qué hace Dios? Dios los va a libertar. Dios dice, no quiero que tú vivas en opresión, no quiero que este pueblo mío, y sabemos que Dios eligió a Israel, lo veíamos hace unas semanas atrás, no porque eran un mejor pueblo, de hecho en el libro de Deuteronomio se dice que era el pueblo más insignificante en ese momento. Y Dios eligió al pueblo más insignificante porque quería que en el proceso, digamos, de libertad, el nombre de Dios fuera exaltado y no la fuerza ni el poder del pueblo de Israel. Para Dios sea toda la gloria siempre. Amén. Y en estas condiciones estaba viviendo. Era un pueblo oprimido, un pueblo que lo había pasado mal, y déjeme decirlo, que tenía quizás una percepción acerca de lo que significa la autoridad y el liderazgo muy negativa. Y es en ese contexto que Dios da los 10 mandamientos y en especial este quinto. Mi amado hermano, el día de hoy vivimos en un tiempo donde muchas personas piensan que el abuso del liderazgo implica que debemos liberarnos de todo tipo de autoritarismo, de todo tipo de liderazgo, y que debemos vivir bajo cada uno nuestras propias reglas, la autonomía. No voy a dejar que ningún otro diga lo que yo debo hacer, no voy a dejar que ningún otro me diga qué es lo que yo tengo que vivir, cómo debo vivir. Pero anula el abuso de la autoridad, la necesidad que tenemos los seres humanos de vivir bajo autoridad. Hace, como digo, bastante tiempo atrás, cuando comenzamos este estudio, señalábamos que incluso en un país tan liberal de alguna u otra forma como Islandia existen reglas estrictas. Fueron ellos los que propusieron y llevaron a cabo el toque de queda para jóvenes entre 13 y 16 años respecto a las 10:30 de la noche. Un joven de 13 años a las 10:30 de la noche en Islandia no puede estar en la calle. ¿Qué era lo que querían hacer ellos? Querían privar a los jóvenes de su libertad, no querían dejarlos expresarse y ser ellos mismos, no, querían evitar los grandes niveles de alcoholismo que habían en ese país. Por eso es importante preguntarnos, ¿anula el abuso de autoridad que vivió Israel o que vivimos el día de hoy la necesidad de vivir bajo autoridad? Y la respuesta obvia en la Biblia es no. Y acá tenemos estos mandamientos. Y ahora sí quiero que me acompañen a Deuteronomio 5, versículo 16. Ya que hemos visto un poco acerca del contexto, dónde se originó este mandato, podemos ahora darnos cuenta de que este versículo lo podemos dividir, trozar, si lo queremos así, en 3 partes. El mandamiento, el sustento de este mandamiento y la promesa o bendición de este mandamiento. En primer lugar, el mandamiento en sí mismo. En segundo lugar, el sustento, la base de este mandamiento. Y finalmente, la bendición o promesa de este mandamiento. El mandamiento es breve y claro. Honra a tu padre y a tu madre. Quiero hacer una advertencia antes de continuar. Aquellos que somos padres, por favor, no piensen en sus hijos. Quiero que piensen en sus padres. No piensen aún en sus hijos, piensen ustedes en sus padres, a menos que ustedes ya no tengan sus padres con vida. Este mandamiento sigue siendo válido para todos los que tenemos nuestros padres con vida. Amén. Yo no dejé de ser hijo cuando cumplí 18 años, sigo siéndolo hasta que el Señor se lleve a mis padres de esta tierra. Y acá tenemos esto, el Dios que se preocupa de esas relaciones íntimas que ocurren en el seno de una familia. Y dice esto: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, hay cosas interesantes en el idioma original que lamentablemente cuando se traducen se pierden, y siempre una traducción pierde algo. De hecho, hay un dicho en italiano que dice que el traductor es un traidor, porque siempre que alguien traduce algo, sea una poesía, una novela de otro idioma, traiciona de alguna manera las ideas, los conceptos que tenía en mente el autor original. Y si bien es claro que Casiodoro de Reina, el que tradujo nuestra Biblia, no tenía la intención de traicionar a Dios, siempre se pierde algo. ¿Sabe por qué? Porque este honra que aparece ahí es un verbo intensivo en hebreo. Un verbo intensivo. Y lo que quiere decir este verbo cuando está puesto en esa estructura es tratar de enfatizar el mandamiento. De manera que una traducción un poco más literal sería algo como esto: honra mucho a tu padre y a tu madre. No es solo honra, es honra mucho a tu padre y a tu madre. No es la primera y única vez que Dios dijo algo como esto.
Leo para usted en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 3, dice: cada uno temerá a su padre y a su madre, yo Jehová vuestro Dios. En Malaquías, al término, digamos, del canon del Antiguo Testamento, dice, así habla Dios y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y este pueblo, dice Dios, no me honra. Pero da a entender algo como base. En una familia que está, digamos, siguiendo mi voluntad, el hijo honra al padre. Acá tenemos entonces este mandamiento: honra mucho a tu padre y a tu madre. Pero no solamente dice eso, sino que continúa y dice: como Jehová tu Dios te ha mandado. No solamente el mandamiento, sino el sustento de este mandamiento. Y esto es muy interesante e importante que nosotros lo tengamos claro. Porque la Biblia da a entender de que en este mundo nosotros tenemos autoridades de distinta índole. Y una de las autoridades básicas que la Biblia propone está en el seno de la familia, en el interior de la familia. Pero no es una autoridad propia, sino una autoridad delegada. Cada padre, sea cristiano o no cristiano, tiene una autoridad que le ha sido delegada por Dios. Esa autoridad le hace que él tenga, digamos, la capacidad de tomar decisiones en ese hogar, pero cada uno de los que somos padres tenemos que entender esto: un día daremos cuenta de nuestra paternidad delante del Dios Todopoderoso. Y eso nos debe llevar a entender que debemos tener cuidado con ejercer nuestra autoridad solamente por la fuerza. Por favor, acompáñenme un poco más adelante de Deuteronomio, porque para Dios es muy importante este tema. En el capítulo 21 de Deuteronomio nos habla de este sustento, de este mandamiento, y va a usar palabras fuertes. Deuteronomio 21, capítulo 21, versículo 18 en adelante, 18 al 21, dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Cualquier semejanza a la realidad. Entonces, fíjense lo duro, fuerte que es la Biblia acerca de esto. Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué fuerte lo que la Biblia dice. Hay ocasiones donde la Biblia como que nos impresiona en el sentido de decir: ¿por qué está diciendo algo como esto? Pero quiero que usted se dé cuenta que lo importante que es para Dios este mandamiento. Hay un gran peligro el día de hoy de vivir bajo personas que hacen mal uso de su autoridad. Eso es una realidad innegable, y muchos de los problemas que estamos viviendo el día de hoy como país sabemos que se originan en eso. Personas que deberían haber servido a la nación y se han servido a sí mismos, a sus familiares, y se han a lo mejor enriquecido producto, digamos, de esa posición de privilegio que han obtenido. Pero es una absoluta ilusión creer que el despojarse de cualquier y absoluto tipo de liderazgo nos va a llevar a una situación mejor. Porque existen otros peligros que la Biblia está relatando en ese pasaje. La rebeldía, y usa una palabra rara: contumaz. El sustento de este mandamiento. El sustento de este mandamiento es Dios mismo, la autoridad de Dios. Dios está diciendo: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios está diciendo algo como esto: yo soy la fuente de autoridad y yo digo que esto es importante. No es algo que tienes que verlo de una manera liviana. El Nuevo Testamento describe la forma de vivir de personas que están lejos de Dios. Y fíjense lo que dice en Romanos, en el capítulo 1, donde describe el corazón del hombre lejos de Dios. Y dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y Pablo detalla una lista de cosas en Romanos 1:28 en adelante de cuáles son esas cosas que no convienen. Pero una de las que nombra en el versículo 30 es esta: desobedientes a los padres.
En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice así en la versión NBI: tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos. Nuestra versión Reina Valera dice para los parricidas y matricidas. Pero un pasaje que llama mucho la atención y que quiero que usted me acompañe a buscarlo está en Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y me gustaría que todos me ayuden a leerlo. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. Porque como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gracias. Aquí está hablando acerca de un rey que finalmente decidió no obedecer a Dios. Pero veíamos que en el contexto también de lo que estábamos buscando en Deuteronomio, la rebelión se puede dar en el contexto del hogar. Y Dios dice que la rebelión es igual que la adivinación. Es de la misma naturaleza que el postrarse y arrodillarse delante de un ídolo. Es por eso que ahora uno entiende por qué este mandamiento es tan importante, porque de alguna manera cuida el corazón de esos hijos. Cuida el corazón de esos pequeños, pero también de esos pequeños que como nosotros nos vamos transformando en adultos. Porque de alguna u otra forma nuestra sociedad moderna ha llevado a un extremo nocivo el tema de la autonomía. Déjeme decirle, yo creo que la autonomía, la libertad de decisión es importante, que ninguno de nosotros tiene que estar viviendo la vida de los padres, los sueños de los padres. Si mi padre, mi madre querían que yo fuera, qué sé yo, carpintero, y yo no quiero ser eso, no tengo por qué vivir bajo los sueños de otros. Pero el error contrario de pensar que yo lo voy a hacer mejor, que yo voy a ser mejor que ellos porque simplemente soy yo, es una obstinación y es ser contumaz. Y eso es lo que la Biblia está tratando de cuidar en el hogar de cada uno de los israelitas que habían salido de Egipto. Dios sabía que el tema de la nación no solamente se abordaba, ¿no es cierto?, con mandamientos, no solamente se abordaba, ¿no es cierto?, con las relaciones del propio país, sino que de alguna manera los principios de Dios tenían que llegar a la familia. Y que si en la familia no se vivían esos principios de Dios, entonces toda la nación se iba a desmoronar, que no iba a tener ningún sentido, ningún valor. Por eso Dios está cuidando estas relaciones. ¿Anula el abuso de la autoridad la necesidad de vivir bajo autoridad? Y la respuesta, decíamos, es no. El abuso de la autoridad es un problema debido a que el corazón humano lo transforma en autoritarismo. Sin embargo, cuando vivimos el Evangelio somos librados de ello. Sabemos que no tenemos todo el conocimiento, sabemos que nuestras emociones nos traicionan, sabemos que las otras personas no tienen todo el conocimiento y cada vez que hacen un juicio absoluto acerca de nosotros se pueden equivocar. Pero ¿es el libre ejercicio de cualquier tipo de autoridad el problema del cual nosotros debemos librarnos? No, pues si nunca comprendemos la autoridad, viviremos pensando que nuestras reglas son mejores, que nuestras impresiones, que nuestras emociones, que nuestro juicio es superior al de los demás. Mi amado hermano, lo que dice la Biblia es algo real e importante. Hace años atrás, cuando estaba estudiando en la Universidad de Humanismo Cristiano, yo le doy gracias a Dios que me ayudó a estudiar en distintos lados con distintos focos de visión en algunas cosas. Nos hicieron leer un libro de Gabriel Salazar que se llamaba Ser niño guacho en la historia del siglo XIX. Gabriel Salazar ha salido hace poco respecto al tema de la explosión social. Seguramente usted a lo mejor ha escuchado hablar acerca de este historiador. Y este hombre señalaba cómo era la vida de un niño en el siglo XIX. Y él dice algunas cosas que me parecen interesantes. Miles de niños chilenos nacían de un padre que era un peón o un inquilino, borracho.
un hombre que lo único que hacía era a duras penas tratar de mantener su trabajo, y que al menor inconveniente dejaba a esa mujer con la cantidad de hijos que tuviese totalmente desamparada. De esa manera se empezaron a criar muchos niños en Chile sin ningún padre de referencia, sin nada, digamos, que les ayudara a cómo formarse como adultos. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque aquí nos damos cuenta cómo la Biblia es tan real e importante para nosotros el día de hoy. No se trata solamente de leyes sociales, no se trata de 30 pesos, de 30 años. Se trata del corazón humano. Y la Biblia dice que ese corazón humano de alguna u otra manera puede ser formado, moldeado en la intimidad de un hogar. Y la Biblia dice que una de las cosas que esos pequeños tienen que entender es que esos padres que están ahí, que son imperfectos, que a veces tienen emociones que no las saben controlar, que a veces hacen juicios absolutistas y que la verdad es que muchas veces se equivocan, aún a pesar de todo eso, son sus padres. Y que se les debe no honra, como decíamos, sino mucha honra. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová, tu Dios, te ha mandado. Mi amado hermano, está archiconocido, sabido, de que niños que viven en un hogar en el cual tienen padres que son tiernos, amorosos, pero además son claros en sus reglas, donde el niño no hace lo que quiere, son niños que están mejores preparados para su vida adulta. D.H. Saylor escribió en apoyo de los niños en un hogar y escuela en comunidad y dice lo siguiente, lo cito: los padres que cuidan y establecen, discuten y aplican límites apropiados para el desarrollo son los más exitosos en ayudar a sus hijos a ser autónomos, independientes y autocontrolados, seguros de sí mismos y cooperativos. Estos niños tienen más probabilidades de tener altos niveles de competencia durante la infancia y la adolescencia media. También tienen estándares morales internalizados y su rendimiento académico en la escuela secundaria es superior. Por eso nos damos cuenta que este mandato que está acá termina con una bendición y dice: para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa eso? Significa que alguien simplemente por honrar a los papás, Dios le da de ya para 5 años más de vida. Ya, te ganaste esto, ¿no es cierto? Ahí vienen 5 años extra. No, no es eso. Está hablando acerca de una calidad de vida que nos va a ayudar a enfrentar mucho mejor las situaciones que nosotros vivimos, los problemas, las adversidades. Pero ahora pasemos a la segunda parte que decíamos. Apliquemos esto a nuestras vidas. En primer lugar, si eres adulto y vives en el hogar de tus padres, debes honrarles y eso incluye obedecerles. Juan Calvino dijo que honrar al padre tenía al menos 3 componentes. Todos los que somos hijos tenemos que escuchar esto: reverencia, obediencia, gratitud. Reverencia, obediencia, gratitud. Esas 3 cosas, cuando yo vivo bajo el hogar de mis padres, las tengo que aplicar. Si yo el día de mañana me salgo de mi hogar y ya no estoy viviendo bajo ese hogar, entonces quizás no debo obediencia en cómo administro mi dinero y mis tiempos, pero aún les debo reverencia y gratitud. Si eres adulto entonces y vives en el hogar de tus padres, debes honrarles y eso incluye obedecerlos. No es tu hogar, no son tus reglas, no es tu cocina, no es tu comedor. Si vives bajo el hogar de tus padres, es el hogar de ellos y son sus reglas, te guste o no te guste. Eso es lo que dice Dios. No escuché ni un amén. Mi amado hermano, nuestros hijos cuando vivan bajo nuestro hogar, nosotros somos los responsables por ello. No vamos a tomar todas las decisiones imponiendo nuestra voluntad, pero finalmente seguimos siendo los responsables. Por lo tanto, son nuestras reglas. Obviamente que tienen que ajustarse lo más posible a la voluntad de Dios. Pero, que creo que es la mayoría de los que estamos acá, si eres adulto y vives en forma independiente de tus padres, aún debes honrarle, aunque no debes obedecerle en todo.
Honra mucho a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Yo recuerdo cuando hace años atrás estábamos con un pastor amigo, un pastor que ya lleva muchos años de experiencia, y nos empezó a hablar acerca de esto. Era algo que yo nunca había considerado en mi vida, la verdad. Uno pensaba que los padres se esforzaban por tratar de cuidarlo a uno durante las primeras 2 décadas y después de ahí en adelante, bueno, uno hacía lo que quería. Si uno ayudaba de alguna manera es casi devolverle un favor, algo que nace de pura buena voluntad, buena onda, como podríamos decir, pero que no hay ningún deber. Sin embargo, de pronto me empecé a dar cuenta que no era así, que yo les debía honra a mi madre y que eso significaba involucrarme con ella y saber de ella y ver sus necesidades. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no estamos bajo el yugo de obediencia de los padres, ya él no viene a tomar decisiones, y eso también es importante porque a veces los padres se meten, ¿no es cierto?, en las decisiones de los hijos, y llega a la casa, ¿no es cierto?, y la esposa o alguien está cocinando y él dice, a ver cómo están, más o menos nomás, ¿no es cierto? Y todas esas cosas van deteriorando la relación esposo-esposa. Pero a pesar de que ya no vivan en nuestro hogar, debemos aún honrarle. En tercer lugar, si tú eres padre, debes esforzarte por ejercer el liderazgo que Dios te dio, pero comprendiendo que tú no eres la última fuente de autoridad. Si eres padre, tienes que ejercer la autoridad. Si no te gusta, no debieses haber sido padre. Tienes que ejercerla. Los hombres muchas veces rehuimos de ejercer la autoridad y descansamos en nuestra cultura latinoamericana, ¿no es cierto?, donde la mujer es la que la lleva en la casa, descansamos en ella, que ella haga todo, tome las decisiones, diga las reglas. Mi amado hermano, eso no es lo que Dios quiere para nosotros los varones. Ustedes varones, yo varón, tengo una responsabilidad en mi hogar. Y si usted no la está ejerciendo, pídele a Dios que le dé fuerza para que la pueda ejercer como Dios manda. Pero tenemos que entender que no somos la fuente última de autoridad. Y eso es maravilloso. Nosotros creemos como cristianos en la autoridad. La gente dice, los evangélicos son todos chalecos amarillos. ¿Has escuchado una crítica como esa? Andan obedeciendo, en contra, ven ahí a alguien protestar y se enojan con ellos y ven una barricada, la quieren destruir porque ellos lo único que quieren es conservar la yuta. ¿Has escuchado esa expresión, supongo? Mi amado hermano, Romanos capítulo 13 dice que debemos someternos a toda autoridad. Nosotros no nos sometemos al gobierno actual porque pensamos que este gobierno es maravilloso y nos ha dado todo lo que nosotros queremos. No. Nosotros nos sometemos a este gobierno por la misma causa que Pablo se sujetó a Nerón. Y la causa es que Dios es el que nos ha dicho que debemos someternos a toda autoridad. Es eso. Sabemos que este gobierno podríamos hacer una lista, pero re larga, ¿no es cierto? Nos faltaría papel quizás para ver todas las fallas. Pero cuando vemos el gobierno anterior y los otros, también podríamos hacer una gran lista. Por eso, si eres padre, debes esforzarte por ejercer el liderazgo que Dios te dio, pero comprendiendo que tú no eres la fuente última de autoridad. Y sabe que eso produce un descanso inmenso. No es mi juicio lo que va a poder formar bien a ese niño. Hace muchos años atrás ustedes saben, soy profesor y hice durante hartos años clases allá en San Carlos de Apoquindo, ¿ya? Después me bajó el pelo y ahora estoy en Providencia nomás. Pero ¿sabe? Cuando estuve allá, una de las personas del equipo del colegio, siempre ella ayudaba, asesoraba a niños que necesitaban ayuda, y como yo soy profesor de ciencia, física, química, que siempre todos sufren con esos ramos, me salían clases particulares. Bueno, todavía de pronto hago clases particulares. Y en una ocasión fui a la casa de una familia que se llamaba Los Pollack. A lo mejor a algunos les suena. Tienen una mini pyme, podríamos decir así. Estoy siendo sarcástico. ¿Sabe qué? Ellos no eran los dueños, sino que eran no sé si era la hija o el hijo. Los dos eran psiquiatras reconocidos, pero reconocidísimos. Y yo le hacía clase a la hija o a la nieta de los dueños de esta familia.
Y muchas veces yo llegaba, era una casa increíble, de hecho es está lleno de casas y al medio de todas las casas, como uno abre la puerta hacia atrás, había una cancha de golf. ¿Ya? Ese era el lugar común que tenían todos ellos. Y la casa en realidad era increíble, ¿no es cierto? Todo el departamento de arriba no es ni siquiera la pieza quizás de una de las personas de la familia. Y yo recuerdo que en un par de ocasiones llegaba y de pronto me decía, pase al comedor, estaba en el comedor ahí y escuchaba gritos para allá. Obviamente la que estaba expuesta a todo ese show no era la mamá, sino que era la nana, la persona que los cuidaba, y bajaba y me decía, señor, le quiero decir que la niña el día de hoy no va a hacer su clase, no quiere hacer su clase, pero a usted le vamos a cancelar la clase de todas formas. Bueno, yo decía, será. Gracias, señores. Pero traigo esta historia para decir esto. ¿Sabe qué yo pensaba? Después dije, ella es hija de 2 psiquiatras, pero reconocidísimos. Y no son capaces de poder controlar, ayudar, guiar a una niña. Todos los años de estudio en la universidad, todos los libros, miles de páginas leídas, son infructuosas a la hora de poder moldear ese corazón y esa vida. Mi amado hermano, sigo siendo profesor y le puedo decir que los casos de niños con desórdenes, trastornos, están aumentando año tras año. Cualquier persona que trabaje en el mundo de los colegios le puede afirmar lo mismo que yo le estoy diciendo. Trabajo en un colegio que es quizás del 2% de mejores resultados de Chile, y niños con ideación suicida, niños que no hayan propósito a su vida van creciendo año tras año. Es increíble. Pero acá tenemos nosotros esto: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si eres hijo, honra a tus padres. Si eres padre, enséñale a tus hijos a obedecer delante del Señor. Solo para terminar, alguien podría decir, pastor, he entendido toda la idea, pero no puedo yo obedecer a un líder que ha ejercido un mal liderazgo. Quiero por favor que me acompañe el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 51. Lucas 2:51. ¿Lo encontró? Espero que sí, si no está proyectado. Léalo conmigo. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿De quién está hablando este versículo? De Jesucristo. ¿A qué se refiere con ellos que menciona en la primera parte? A sus padres. Y ahora piense esto. Jesús, Dios hecho hombre, que tiene todo el conocimiento del mundo, que dice la Biblia que en Juan, que Él no se acercaba a las personas y Él ya sabía lo que había dentro de ellas. Conocía lo que había en el interior, ni siquiera lo que decían a distancia. No es que tenía, ¿no es cierto?, un oído biónico y que escuchaba solamente a distancia, sino que sabía lo que había en el corazón de ellos. Ese Jesús, que tiene todo conocimiento, se sujetó a padres imperfectos. Yo por eso le doy gracias al Señor por el Señor. Él vivió en la perfecta obediencia. Él fue el hijo terrenal perfecto, que vivió, como dice ahí, sujeto a sus padres, como quizás nosotros no lo hemos hecho. Él jamás le levantó la voz a su padre de una manera irreverente. Él jamás ofendió con una broma pasada de raya a su madre. Ese es el Señor.
Y dice la Biblia en Filipenses que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo le doy gracias al Señor, porque esa obediencia perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, Dios la aplicó a mi vida, para yo, un desobediente innato, haya podido ser revestido de la justicia de Cristo. Si tú ya estás en Cristo, entonces estás disfrutando de la bendición de vivir ahora en la obediencia de Cristo, una obediencia prestada. Y si hay alguien que no está todavía en Cristo, venga a Él. Y podrá en sus brazos poder sujetarse a mandamientos, a reglas, a normas que no las tienes tú que inventar, sino descubrir en su preciosa palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a esta hora por el mandamiento de tu palabra. Podemos tomar un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento, un pasaje de la Escritura del Nuevo Testamento, y darnos cuenta de la importancia, la relevancia que tiene el día de hoy para nosotros. Señor, vivimos en un mundo injusto. Cuando quizás hace un par de años pensábamos que el siglo XXI traería prosperidad, ausencia de problemas, vemos como en distintos lados del planeta se levantan dificultades y adversidades, explosiones sociales, malestar por causas reales. Y Señor, eso nos muestra que el gobierno humano, década tras década, siglo tras siglo, milenio tras milenio, ha sido incapaz de lograr lo que se proponía, de todas las tendencias. No ha logrado llevar a la humanidad a un momento en el cual la paz sea completa y absoluta, sea plena. Pero gracias te damos que nosotros la hemos obtenido en la cruz. Un día pudimos ver por fe a Jesucristo ahí en la cruz. Vimos a este Dios hecho hombre que tenía todo el poder, toda autoridad, sujeto a padres terrenales que a veces no le comprendían. Y Señor, nos damos cuenta que finalmente nuestra verdadera plenitud no se trata de hacer lo que queramos. Tu palabra dice que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora vinimos a ser siervos de la justicia. Oh Señor, enséñanos a obedecerte. Que tu palabra, tus mandamientos sean delicias en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.